¿Cuántas veces has sentido que la vida te lleva por caminos inciertos, que lo que Dios te prometió parece tardar demasiado en cumplirse? Tal vez sientes que el tiempo pasa, las oportunidades se desvanecen y la esperanza se debilita. Abraham también conoció la espera. Dios le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero los años pasaron y la realidad parecía contradecir la promesa. Sin embargo, en medio de la duda, Abraham creyó. En medio del desierto, Abraham obedeció, y cuando todo parecía imposible, Dios cumplió su palabra. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una prueba viva de que Dios nunca olvida lo que promete. Si Él lo hizo con Abraham, también puede hacerlo contigo. Descubre la increíble historia del hombre que desafió la lógica. Caminó por fe y vio lo imposible volverse realidad. Esta es la historia de Abraham. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia poderosa como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios con más personas. Y aquí va un desafío para ti. Comenta abajo: Dios siempre cumple sus promesas. Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Ahora sí, vamos a la increíble historia de Abraham, el hombre que creyó en lo imposible y vio a Dios hacerlo realidad. Comenzamos. Juntar el llamado de Dios. En la próspera ciudad de Ur de los Caldeos, en medio de grandes templos dedicados a dioses paganos y un comercio vibrante, vivía un hombre llamado Abram. Era un hombre de familia noble, casado con Sarai, y aunque tenía riquezas y estabilidad, algo en su corazón parecía inquieto. Sentía que la vida debía ser más que solo comodidad y seguridad. Una noche, mientras Abram observaba el cielo estrellado, algo extraordinario sucedió. En medio del silencio, escuchó una voz poderosa y llena de autoridad. Sal de tu tierra, de entre tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era la voz de Dios, un llamado divino que le pedía dejar atrás todo lo que conocía, su hogar, su cultura, sus costumbres, su seguridad. Pero más que eso, era una promesa. Dios no solo le pedía que se fuera, sino que le garantizaba algo grandioso, una descendencia numerosa y una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Abram, sin saber exactamente a dónde iría ni cómo todo se cumpliría, creyó. Su fe en Dios fue más fuerte que su apego a la tierra de sus ancestros. Así que, con valentía, reunió sus pertenencias, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, sus siervos y todo lo que tenía, y emprendió un viaje hacia lo desconocido. Cada paso que daba lo alejaba de la vida que había conocido, pero lo acercaba a un futuro lleno de promesas. Atravesaron valles y montañas, sintieron el calor del desierto y el frío de las noches estrelladas, pero Abram no dudó. Sabía que el Dios que le había hablado no era como los ídolos de Ur, sino un Dios vivo, poderoso y fiel. Así comenzó la historia del hombre que sería llamado Padre de Multitudes, un relato de fe, sacrificio y confianza en las promesas de Dios. Y aunque aún no lo sabía, cada paso que daba estaba escribiendo la historia de un pueblo que cambiaría el destino del mundo. 2. El viaje hacia lo desconocido. El sonido del viento soplaba suavemente sobre las carpas mientras Abram observaba el horizonte. No había mapas, no había un destino claro,
solo la voz de Dios guiándolo hacia una tierra que aún no conocía. Pero en su corazón, él sabía que estaba en la dirección correcta. Con cada amanecer, desmontaban sus tiendas, cargaban sus pertenencias en los camellos y continuaban avanzando, dejando atrás todo lo familiar. El grupo que lo acompañaba no era pequeño. Estaban su esposa Sarai, su sobrino Lot, sus siervos, pastores y una gran cantidad de ovejas, cabras y camellos. Su caravana era una mezcla de fe y desafío, pues cada día traía nuevas pruebas. A veces caminaban por llanuras fértiles, otras veces enfrentaban terrenos áridos y hostiles. Pero Abraham nunca vaciló. Su confianza estaba puesta en el Dios que le había prometido una tierra y una descendencia incontable. Mientras avanzaban, pasaron por Harán, una ciudad bulliciosa donde el comercio y la idolatría eran comunes. Allí, los hombres hablaban en diferentes dialectos y ofrecían sacrificios a dioses de piedra y madera. Pero Abraham no se dejó seducir por esas costumbres. Su corazón estaba enfocado en el Dios verdadero. Día tras día, la caravana avanzaba hacia lo desconocido. Se enfrentaban a noches frías en el desierto, donde las estrellas eran su única compañía, y días en los que el sol ardiente castigaba sus cuerpos. El agua se volvía un tesoro precioso y la comida tenía que ser administrada con sabiduría. Hubo momentos de cansancio y dudas entre sus siervos. Algunos susurraban entre ellos: «Estamos seguros de que este viaje tiene sentido. Abraham dice que Dios le prometió una gran nación, pero ¿dónde está esa tierra?». Pero Abraham, con su mirada serena y su fe inquebrantable, les recordaba: «Dios nos guiará, Él es fiel». Y así, con paciencia y convicción, seguían adelante. Finalmente, después de muchas lunas de viaje, llegaron a un lugar desconocido. Era un valle fértil, con ríos que corrían entre colinas verdes y campos abiertos. Dios le habló nuevamente: «A tu descendencia daré esta tierra». En ese momento, Abraham entendió que no había viajado en vano. A pesar de los desafíos, había llegado al lugar que Dios le había mostrado. Allí, lleno de gratitud, construyó un altar y adoró a Dios. No había palacios, no había ejércitos, no había ciudades fortificadas, pero sí había una promesa. Abraham estaba en Canaán, la tierra prometida, pero su historia apenas comenzaba. 3. La hambruna en Canaán y el viaje a Egipto. El sol se alzaba sobre las colinas de Canaán, dorando los campos y bañando la tierra con su luz. Abraham y su gente se habían establecido en aquellas tierras prometidas, pastoreando sus rebaños y construyendo sus carpas entre los valles fértiles. Pero algo empezó a cambiar. Las lluvias, que antes regaban la tierra generosamente, cesaron. Las fuentes de agua comenzaron a secarse, y los campos, antes verdes y abundantes, se volvieron áridos y polvorientos. Los días pasaban, y la situación empeoraba. Las ovejas y los camellos tenían cada vez menos hierba para comer, y los pozos no daban suficiente agua. Las familias miraban a Abraham con preocupación, esperando que él tomara una decisión. «La sequía está empeorando», susurraban algunos siervos. «Si nos quedamos aquí, no sobreviviremos», decían otros. Abraham sabía que no podía ignorar la realidad. La hambruna se extendía por toda Canaán, y si no hacía algo pronto, su pueblo sufriría. Decidió entonces llevar a su familia y a toda su caravana a Egipto, donde el río Nilo aseguraba alimento y agua en tiempos de escasez. El viaje no fue fácil. Atravesaron el desierto, enfrentaron tormentas de arena y noches frías. El hambre y el cansancio se hacían sentir, pero la esperanza de encontrar provisión en Egipto les daba fuerzas para seguir adelante. Cuando finalmente llegaron a la frontera de Egipto, Abraham sintió un peso en su corazón. Egipto era un lugar próspero y poderoso,
con un faraón que gobernaba con autoridad absoluta, pero también era una tierra llena de costumbres y dioses extraños. Mientras observaba la grandeza de la civilización egipcia, una preocupación surgió en su mente. Sarai, su esposa, era una mujer de gran belleza, incluso en su edad madura. Cuando los egipcios te vean dirán, es su esposa, y me matarán para quedarse contigo, le dijo a Sarai con voz grave. El miedo se apoderó de su corazón. En lugar de confiar en Dios, Abraham ideó un plan para protegerse. Diles que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya y mi vida sea preservada. Sarai, con obediencia, aceptó la estrategia de Abraham. Y así, cuando entraron en Egipto, los oficiales del faraón vieron su belleza y la llevaron al palacio real. Justo como Abraham había pensado, los egipcios creyeron que ella era su hermana y lo trataron con gran favor. Le dieron ovejas, vacas, camellos y siervos, enriqueciendo aún más su fortuna. Pero Abraham no había previsto una cosa. Aunque había logrado salvar su vida, había puesto en peligro a Sarai y había traído problemas a Egipto. Dios, viendo lo que estaba ocurriendo, envió plagas sobre la casa del faraón. Enfermedades y calamidades golpearon su palacio, hasta que el faraón, dándose cuenta de que todo esto estaba ocurriendo por causa de Sarai, lo confrontó con enojo. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Ahora toma a tu mujer y vete. El faraón ordenó que Abraham y su gente fueran escoltados fuera de Egipto. No les hizo daño, pero los obligó a irse de inmediato. Abraham, humillado pero aún bendecido con riquezas, entendió que había cometido un error. Había confiado en su propio ingenio en lugar de confiar en Dios. Pero a pesar de su falta de fe, Dios lo protegió y lo sacó de Egipto con más bienes de los que tenía antes. Mientras su caravana avanzaba de regreso a Canaán, Abraham miró al cielo y supo que Dios aún estaba con él. Había aprendido una lección valiosa. No era su astucia la que lo salvaría, sino la fidelidad del Dios que lo había llamado. El viaje de regreso marcaba un nuevo comienzo, con la certeza de que Dios cumpliría todo lo que le había prometido. Si esta historia está tocando tu corazón, asegúrate de suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que fortalecerán tu fe. Dios sigue hablando y este mensaje puede transformar muchas vidas. Comenta aquí, yo creo en las promesas de Dios. Con tu comentario, este video podrá llegar a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Sigamos con la historia, porque lo mejor está por venir. 4. Separación de Lot y la elección de la tierra. Después de su experiencia en Egipto, Abraham y su caravana regresaron a la tierra de Canaán. Durante el viaje de vuelta, Abraham reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Dios había sido misericordioso con él a pesar de sus errores, y ahora su fe se fortalecía aún más. El camino de regreso estuvo lleno de desafíos. Atravesaron desiertos, soportaron el sol ardiente y enfrentaron noches frías bajo el cielo estrellado. Pero, a pesar del cansancio, cada paso los acercaba de nuevo a la tierra prometida. Finalmente llegaron a la región de Betel, el mismo lugar donde Abraham había construido un altar y adorado a Dios antes de viajar a Egipto. Allí, con gratitud, levantó nuevamente un altar y clamó al Señor, recordando la promesa que le había sido dada. Sin embargo, no todo era paz dentro de su caravana. A medida que Abraham y su sobrino Lot prosperaban, sus rebaños crecieron enormemente. Las ovejas y los camellos eran tantos que la tierra donde acampaban ya no era suficiente para alimentar a todos los animales. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a discutir entre ellos, peleando por los mejores pastos y fuentes de agua. «Este pozo nos pertenece», reclamaban los pastores de Lot.
No, Abraham estaba aquí primero. Sus rebaños deben beber primero, respondían los pastores de Abraham. Las tensiones crecían día tras día y lo que antes era una convivencia pacífica ahora se estaba convirtiendo en un problema serio. Abraham, al ver la situación, supo que no podían seguir así. No quería conflictos con su sobrino, pues lo amaba como a un hijo. Una tarde se sentó con Lot y le habló con sabiduría. No debe haber peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos familia. La tierra es grande, separémonos para evitar conflictos. Si tú eliges ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Si eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Lot miró a su alrededor. Desde donde estaban, podían ver extensas tierras al horizonte. Hacia un lado, las colinas y montañas de Canaán, una tierra con altibajos, a veces árida, pero donde Dios había prometido bendecir a Abraham, y al otro lado, el valle del Jordán, una tierra fértil, verde y llena de agua, similar al jardín del Edén y a Egipto en su prosperidad. Allí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, ricas y florecientes, pero también conocidas por su maldad. Sin pensarlo demasiado, Lot tomó su decisión. Escogió la mejor tierra para sí mismo, la más fértil y con más recursos, sin considerar las consecuencias espirituales de vivir cerca de un pueblo corrupto. «Iré al valle del Jordán», dijo Lot con entusiasmo. Abraham no discutió ni trató de persuadirlo. Simplemente asintió y permitió que Lot tomara el camino que había elegido. Así, Lot partió con sus rebaños, su familia y sus bienes, estableciéndose cerca de Sodoma, mientras que Abraham permaneció en Canaán. Después de que Lot se fue, Dios habló nuevamente a Abraham. Le dijo que levantara su vista y mirara en todas las direcciones, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces podrá contar tu descendencia. Las palabras de Dios reafirmaron la promesa. Aunque Lot había escogido lo que parecía mejor, Abraham recibiría la bendición mayor. Su confianza no estaba en la riqueza de la tierra, sino en la fidelidad de Dios. Lleno de fe, Abraham se trasladó a Hebrón y allí construyó otro altar al Señor, sellando su compromiso con Dios y esperando pacientemente el cumplimiento de la promesa. Mientras tanto, Lot creía haber tomado la mejor decisión, pero pronto descubriría que la cercanía con Sodoma le traería grandes problemas. 5. Abraham rescata a Lot. El tiempo pasó y Lot prosperó en la región del Valle del Jordán, pero la elección que había hecho pronto lo llevaría a una gran dificultad. Sodoma y Gomorra, las ciudades donde decidió establecerse, eran conocidas por su corrupción y maldad. A pesar de las riquezas y la aparente abundancia, el ambiente era peligroso y moralmente decadente. Sin embargo, Lot se acomodó en aquella tierra sin prever el desastre que vendría. Mientras tanto, en la región estalló una gran guerra. 4 poderosos reyes, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, se unieron para atacar y someter a 5 ciudades rebeldes, entre ellas Sodoma y Gomorra. Estos pueblos, cansados de pagar tributo al rey elamita, se habían rebelado, pero ahora enfrentaban la ira de un enemigo mucho más fuerte. La batalla fue feroz. Los reyes de Sodoma y Gomorra intentaron resistir, pero fueron derrotados. Sus ejércitos huyeron en desorden y muchos murieron en el valle de Sidim, donde había pozos de brea que dificultaban la fuga. Los invasores saquearon las ciudades, llevándose todas sus riquezas, su ganado y a sus habitantes como prisioneros. Entre los cautivos estaba Lot y toda su familia.
Cuando Abraham recibió la noticia de que su sobrino había sido capturado, su corazón se llenó de determinación. Aunque Lot había tomado su propio camino, seguía siendo su sangre. No podía abandonarlo en manos de esos reyes opresores. Sin perder tiempo, reunió a 318 hombres entrenados que habían nacido en su casa. No era un gran ejército comparado con los poderosos reyes invasores, pero Abraham no dudó. Su fe en Dios era su mayor arma. Con estrategia y valentía, Abraham y sus hombres siguieron el rastro del enemigo hasta alcanzarlos en la ciudad de Dan. Esperaron la noche y, bajo la oscuridad, atacaron por sorpresa. Utilizando su conocimiento del terreno y la confusión de la oscuridad, lograron dividir al enemigo, sembrando el caos en sus filas. Los soldados de los reyes invasores, tomados por sorpresa, comenzaron a huir. Abraham y sus hombres los persiguieron hasta Jobá, cerca de Damasco, asegurándose de que no pudieran reagruparse. Al final, Abraham no solo rescató a Lot y su familia, sino que también recuperó todas las riquezas, el ganado y a los demás cautivos de Sodoma y Gomorra. El regreso fue triunfal. Abraham no solo había demostrado ser un líder valiente, sino que había actuado con justicia y misericordia. Cuando llegó a las cercanías de Jerusalén, un personaje misterioso apareció para recibirlo. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este rey sacerdote lo bendijo, reconociendo que la victoria de Abraham era gracias a Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. En un acto de reverencia y gratitud, Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todo lo que había obtenido en la victoria, reconociendo que su éxito no era por su propia fuerza, sino por la ayuda de Dios. Poco después, el rey de Sodoma, impresionado por la victoria de Abraham, le ofreció quedarse con todas las riquezas recuperadas a cambio de devolverle solo a las personas. Pero Abraham, con integridad, rechazó la oferta. He jurado al Dios Altísimo que no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham entendía que su provisión venía solo de Dios y no quería deberle nada a un rey impío. Así, con dignidad, dejó las riquezas y regresó a su hogar con la satisfacción de haber cumplido con su deber. Este acto de valentía y fe solo fortaleció aún más su relación con Dios. Abraham había demostrado que su confianza no estaba en el poder humano ni en las riquezas, sino en el Señor que lo había llamado. El rescate de Lot fue una victoria, no solo militar, sino también espiritual. Dios estaba con Abraham y seguiría cumpliendo sus promesas. 6. El pacto con Dios y la promesa de un hijo. Después de la gran victoria contra los reyes invasores y el rescate de Lot, Abraham regresó a su hogar en Canaán con el reconocimiento de muchos. Sin embargo, a pesar de su éxito, en su corazón todavía había una inquietud profunda. Había derrotado a poderosos reyes, había visto la bendición de Dios en cada paso de su camino, pero aún no tenía un hijo. Dios le había prometido una descendencia numerosa como el polvo de la tierra, pero los años pasaban y Sarai seguía estéril. Una noche, mientras Abraham descansaba bajo el cielo estrellado, Dios se le apareció en una visión. Su voz resonó con poder y consuelo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Pero en lugar de regocijarse, Abraham habló con la angustia de su corazón. Señor, ¿de qué me sirve todo lo que me has dado si no tengo un hijo? Mi heredero será Eliezer de Damasco, uno de mis siervos. En su mente, Abraham trataba de entender cómo Dios cumpliría su promesa. Hasta ese momento no tenía un descendiente propio, y en la cultura de aquella época, si un hombre no tenía hijos, sus bienes pasaban a su siervo de mayor confianza.
parecía que esa sería su única opción. Pero Dios no tardó en responder. Su voz se escuchó con autoridad y certeza. No será ese tu heredero, sino uno que saldrá de tu propio cuerpo. Entonces Dios llevó a Abram fuera de su tienda y le dijo que mirara hacia el cielo. Allí, en la inmensidad de la noche, millones de estrellas titilaban en lo alto, un espectáculo grandioso e infinito. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. En ese momento algo cambió dentro de Abram. No había visto aún el cumplimiento de la promesa, pero en su corazón creyó en la palabra de Dios. No necesitaba pruebas, no exigió señales adicionales, simplemente creyó. Y la Escritura dice que Dios lo consideró justo por su fe. Pero el pacto de Dios con Abram no terminó ahí. Para confirmar su promesa, Dios hizo algo impactante. Le pidió a Abram que trajera ciertos animales: una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Siguiendo la costumbre de los pactos en la antigüedad, Abram partió los animales en dos y colocó las mitades una frente a otra, dejando un pasillo en el medio. Esto era una ceremonia solemne. En aquellos tiempos, cuando dos personas hacían un pacto, caminaban juntas entre los animales sacrificados, simbolizando que, si alguna de ellas rompía el acuerdo, sufriría el mismo destino que los animales. Abram esperó. Pasaron las horas y el sol comenzó a descender. De repente, una profunda oscuridad cayó sobre él y un terror sagrado lo envolvió. Entonces Dios habló otra vez, revelándole que su descendencia sería extranjera en una tierra lejana, donde serían esclavizados por 400 años, pero que Él los liberaría con gran poder. Y en ese instante ocurrió algo extraordinario. Un horno de humo y una antorcha de fuego aparecieron y pasaron entre los animales partidos. Dios mismo estaba haciendo el pacto. No pidió que Abram caminara entre los animales, porque este pacto no dependía de Abram, sino solo de Dios. Era un pacto inquebrantable. Esa noche, Dios le entregó una promesa firme. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Abram despertó al día siguiente con una certeza absoluta. Dios había hablado y Dios nunca falla. Aunque todavía no veía el cumplimiento de la promesa, ahora sabía sin duda alguna que su descendencia sería numerosa, como las estrellas en el cielo. Los años seguirían pasando y la fe de Abram sería puesta a prueba una y otra vez, pero esa noche quedaría marcada para siempre en su corazón. La promesa de Dios era real. Y aunque los tiempos humanos fueran inciertos, el plan de Dios nunca se detiene. Pero aún faltaba un largo camino para que esa promesa se cumpliera. 7. El nacimiento de Ismael. Pasaron los años, y aunque Dios había prometido a Abram una descendencia tan numerosa como las estrellas, Sarai seguía estéril. La espera era cada vez más difícil. Abram ya era un hombre mayor, y Sarai, que también envejecía, comenzó a preguntarse si el problema no era ella. El peso de la desesperanza se hacía más grande con cada amanecer. Sarai veía cómo otras mujeres de su clan daban a luz hijos sanos y fuertes, y ella seguía sin poder concebir. En la cultura de aquella época, la maternidad no solo era una bendición, sino un símbolo de honor para una mujer. Y Sarai, a pesar de todo su amor por Abram, sentía que su cuerpo no le permitía cumplir con lo que se esperaba de ella. Hasta que un día, en medio de su angustia, Sarai tomó una decisión. Dios me ha impedido tener hijos, le dijo a Abram con tristeza. Toma a mi sierva Agar, quizás pueda tener un hijo a través de ella. Agar era una sierva egipcia que había acompañado a Sarai desde su estancia en Egipto. En aquel tiempo,
Era costumbre que, si una esposa no podía dar hijos, podía ofrecer a su sierva como concubina para que diera a luz un heredero en su lugar. El hijo nacido de esta unión sería considerado legítimo y adoptado por la esposa principal. Abram, que también sentía el peso de la espera, aceptó la propuesta de Sarai. Así tomó a Agar como concubina, y pronto la sierva concibió un hijo. Pero lo que parecía una solución terminó trayendo más problemas. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a menospreciar a Sarai. Se sentía superior, pues ella había logrado lo que su señora no podía hacer. Los celos y la tensión crecieron dentro del campamento. Sarai, sintiéndose humillada, fue a Abram y le dijo con dolor: «Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse a mi sierva en tus brazos, y ahora que ve que ha concebido, me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abram, atrapado en una situación difícil, respondió con: «Calma, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca». Sarai, herida y llena de resentimiento, trató a Agar con dureza, al punto que la sierva no pudo soportarlo más y huyó al desierto. Fue allí, en medio de su desesperación, que Agar tuvo un encuentro con Dios. Junto a un manantial en el camino de Shur, el ángel del Señor se le apareció y le preguntó: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella, con el rostro abatido, respondió: «Huyo de mi señora Sarai». Entonces el ángel le dio una instrucción sorprendente: «Vuelve con tu señora y sométete a ella. Pero escucha bien, yo multiplicaré tu descendencia de tal manera que no podrá ser contada. Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Él será un hombre fuerte, su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, pero habitará en presencia de sus hermanos». Agar, impactada por lo que había escuchado, comprendió que no estaba sola. Dios la veía. En ese lugar, Libel dio un nombre a Dios, El Roi, que significa «Tú eres el Dios que me ve». Con el corazón renovado, Agar regresó al campamento de Abram y dio a luz a su hijo, a quien llamaron Ismael, tal como Dios le había ordenado. Abram tenía ya 86 años cuando Ismael nació. Y aunque amaba a su hijo, aún quedaba una pregunta en su corazón: ¿era Ismael el heredero de la promesa de Dios? La historia no había terminado. Dios aún tenía algo mucho más grande reservado para Abram y Sarai, algo que desafiaría toda lógica humana y demostraría que su palabra nunca falla. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia está hablando a tu corazón. Dios tiene algo para ti hoy. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dudado de una promesa de Dios porque no ves señales de que se cumplirá? Abraham esperó años, pero nunca dejó de confiar. ¿Y tú, sigues creyendo? Escribe en los comentarios: «Señor, confío en tus promesas». Esto no solo será un acto de fe, sino que también ayudará a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita y acompáñanos en más historias que fortalecerán tu fe. Ahora, sigamos con la historia, porque lo mejor está por venir. 8. Cambio de nombres y el pacto de la circuncisión. Los años pasaron, y aunque Abraham había visto la mano de Dios en su vida, la promesa de un hijo con Sarai aún no se había cumplido. Ahora tenía 99 años. Ismael, su hijo con Agar, ya era un muchacho de 13 años, fuerte y lleno de vida. Pero en el corazón de Abraham persistía la pregunta: ¿sería Ismael el heredero de la promesa? Entonces, una vez más, Dios se le apareció. Pero esta vez, lo que le reveló cambiaría su destino para siempre. «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto.
Las palabras resonaron con autoridad. Dios estaba a punto de hacer algo nuevo en su vida. Abram cayó rostro en tierra en señal de reverencia y Dios continuó: Este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Y en ese momento Dios hizo algo significativo. Cambió su nombre. Ya no serás llamado Abram, sino Abraham, porque te he hecho padre de multitudes. Abram, cuyo nombre significaba Padre exaltado, ahora recibiría un nuevo nombre, Abraham, que significaba Padre de muchas naciones. Dios no solo le confirmaba la promesa, sino que le aseguraba que su descendencia sería tan numerosa que de él saldrían reyes y pueblos enteros. Pero eso no era todo. Dios también hizo algo asombroso con Sarai. Tu esposa Sarai ya no se llamará así. Su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. El impacto de esas palabras fue tan grande que Abraham, aún postrado, rió para sí mismo. Él tenía 99 años y Sara 90. La idea de que su esposa, estéril durante toda su vida, pudiera dar a luz en su vejez era algo humanamente imposible. ¿Acaso puede un hombre de 100 años tener un hijo?, pensó Abraham. ¿Y puede Sara, a sus 90 años, dar a luz? Entonces, con respeto pero con dudas en su corazón, le dijo a Dios: «Oh, que Ismael viva delante de ti». Abraham pensó que quizás Dios podría bendecir a Ismael en lugar de darle otro hijo. Pero Dios fue claro: «Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él estableceré mi pacto, un pacto eterno para su descendencia después de él. Pero también he escuchado tu petición sobre Ismael. Lo bendeciré, lo haré fecundo, y de él saldrán 12 príncipes y una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, a quien Sara te dará el próximo año en este mismo tiempo». El mensaje de Dios no dejaba lugar a dudas. Ismael sería bendecido, pero la promesa de la descendencia escogida vendría de Sara. Para sellar este pacto, Dios estableció una señal física: la circuncisión. Tú y todos los varones de tu casa serán circuncidados. Esto será la señal de mi pacto entre tú y tu descendencia. A los 8 días de nacidos, todos los varones serán circuncidados, y el que no lo haga será excluido de mi pueblo. Ese mismo día, sin dudar, Abraham obedeció a Dios. Circuncidó a todos los varones de su casa, incluyendo a Ismael y a sí mismo, demostrando su fe y compromiso con la alianza divina. Era un nuevo comienzo. Dios había cambiado su nombre, el de su esposa, y había establecido un pacto eterno. Ahora solo quedaba esperar el milagro, el nacimiento del hijo de la promesa. Y aunque aún parecía imposible, la palabra de Dios nunca falla. Entró en 9. Los 3 visitantes y la promesa de Isaac. El calor del día era abrasador en las llanuras de Mamré. El sol estaba en su punto más alto, y el aire denso y quieto anunciaba la tarde calurosa. Abraham, ya anciano, estaba sentado a la entrada de su tienda, buscando algo de sombra y descanso. Sus pensamientos se mezclaban con el sonido del viento y el lejano balido de los rebaños. De repente, levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. No eran caminantes comunes. Había algo especial en ellos. Abraham, movido por un profundo respeto y hospitalidad, se levantó de inmediato y corrió hacia ellos, inclinándose en señal de reverencia. «Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo. Permite que traiga un poco de agua para lavar sus pies y descansen bajo el árbol. También traeré pan para que se fortalezcan, y después seguirán su camino». Los visitantes asintieron con agrado, y Abraham
lleno de entusiasmo, se apresuró a la tienda y le dijo a Sara: «Rápido, toma 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes». Luego corrió al campo, escogió un ternero tierno y se lo dio a un criado para que lo preparara con rapidez. Trajo mantequilla, leche y el becerro recién asado y los colocó delante de los hombres. Luego permaneció de pie junto a ellos mientras comían, en señal de servicio y respeto. Mientras comían, uno de los visitantes habló con voz firme: «¿Dónde está Sara, tu esposa?». Abraham señaló la tienda: «Allí, en la tienda». Entonces el visitante pronunció algo que dejó a Abraham atónito: «Dentro de 1 año, en este mismo tiempo, Sara, tu esposa, tendrá un hijo». Sara, que estaba dentro de la tienda escuchando la conversación, al oír estas palabras no pudo contenerse y se rió en su interior. ¿Cómo podía una mujer de 90 años concebir? ¿Cómo podía un anciano como Abraham engendrar un hijo? Pero el visitante, que conocía hasta los pensamientos más profundos, preguntó: «¿Por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios?». Sara, asustada y avergonzada, negó haberse reído. «No me reí», pero él respondió con seguridad: «Sí, te reíste». Aquel visitante no era un hombre común, era el Señor mismo, acompañado por 2 ángeles, y su palabra era firme: dentro de 1 año, Sara daría a luz a un hijo, sin importar cuán imposible pareciera. Cuando los visitantes se levantaron para partir, Abraham los acompañó un trecho. Entonces Dios decidió revelarle algo más. «Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer». Y le anunció que Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de pecado y maldad, estaban a punto de ser destruidas. Pero esa es otra historia. Por ahora, lo que quedaba en el corazón de Abraham y Sara era una mezcla de asombro y expectativa. Dios había hablado, y aunque la risa de Sara había sido de incredulidad, pronto esa risa se convertiría en gozo, pues la promesa estaba a punto de cumplirse. 10. Intercesión por Sodoma y Gomorra. Mientras los 3 visitantes se preparaban para partir, Abraham los acompañó por el camino. Su corazón todavía estaba sorprendido por la promesa de que Sara daría a luz un hijo, pero algo en la atmósfera cambió. El Señor, quien estaba entre los 3, hizo una pausa y miró hacia el valle donde se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sus palabras revelaron algo que sacudió a Abraham hasta lo más profundo. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Descenderé y veré si han hecho conforme al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Los 2 ángeles continuaron su camino hacia Sodoma, pero el Señor permaneció allí con Abraham. En ese instante, Abraham comprendió que Dios estaba a punto de juzgar aquellas ciudades corruptas, conocidas por su maldad desenfrenada. Su mente se nubló de preocupación, pues su sobrino Lot y su familia vivían allí. Abraham, con temor y reverencia, pero con la confianza de un hombre que conocía la misericordia de Dios, se atrevió a hablar: «¿Destruirás al justo junto con el impío? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás el lugar y no lo perdonarás por amor a los 50 justos que haya en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia?». Dios, con paciencia y compasión, respondió: «Si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, la perdonaré por amor a ellos». Pero Abraham sabía que Sodoma era una ciudad entregada a la perversión y temía que tal número de justos no existiera. Así que con humildad se atrevió a preguntar nuevamente: «¿Y si fueran 45 justos? No la destruiré si encuentro allí 45». Abraham, viendo que Dios estaba dispuesto a escuchar, insistió con cautela: «¿Y si fueran 40? Por amor a los 40 no lo haré.
El corazón de Abraham latía con fuerza. Sabía que debía seguir intercediendo. ¿Y si fueran 30? No lo haré si hallo allí 30. Abraham sintió que el número debía seguir bajando. Su sobrino Lot y su familia podrían ser pocos en comparación con toda la ciudad. Entonces, con humildad, volvió a hablar. Sé que he sido muy atrevido en hablar a mi Señor, pero ¿y si fueran 20? No la destruiré por amor a los 20. En ese punto, Abraham sintió que debía ir más allá. Tomó aire y con voz temblorosa dijo: «Oh Señor, no te enojes, pero solo hablaré una vez más. ¿Y si fueran 10? Hubo un silencio profundo. Entonces Dios respondió con firmeza: «No la destruiré por amor a los 10». Abraham supo que había hecho todo lo posible. Si al menos 10 personas justas vivieran en Sodoma, la ciudad sería perdonada. Pero en 1900 su corazón temía lo peor. El Señor terminó de hablar con Abraham y partió, y los 2 ángeles continuaron su camino hacia Sodoma, donde serían testigos de la maldad que reinaba allí. La noche estaba cayendo, y lo que estaba por suceder marcaría la historia para siempre. 11. La destrucción de Sodoma y la salvación de Lot. La noche cayó sobre Sodoma, y las calles de la ciudad se llenaron de sombras y rumores. Era un lugar donde la maldad y la corrupción se habían convertido en costumbre, donde la justicia era burlada y la violencia gobernaba sin límites. Entre sus habitantes, Lot y su familia vivían cada día rodeados de inmoralidad y peligro. Esa noche, 2 misteriosos viajeros entraron a la ciudad. Eran los ángeles enviados por Dios, los mismos que habían partido del lado de Abraham después de la intercesión. Al llegar, se encontraron con Lot sentado a la entrada de la ciudad. Él, al verlos, inmediatamente sintió que no eran hombres comunes. Movido por su sentido de hospitalidad y respeto, se levantó y se inclinó ante ellos. «Señores míos, les ruego que vengan a mi casa. Pueden pasar la noche allí, lavarse los pies y por la mañana seguir su camino». Pero los viajeros respondieron: «No pasaremos la noche en la plaza». Lot, sin embargo, sabía lo peligrosa que era Sodoma, especialmente para forasteros. Insistió con urgencia: «Por favor, les ruego que vengan a mi casa, aquí estarán seguros». Finalmente, los ángeles aceptaron y entraron en su hogar. Lot les preparó un banquete con pan sin levadura y les ofreció descanso. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la oscuridad de Sodoma mostrara su verdadero rostro. Un tumulto comenzó a formarse en las calles. Hombres perversos de la ciudad, de todas partes, rodearon la casa de Lot y golpearon la puerta con violencia. Sus voces llenas de lujuria y arrogancia clamaban: «Lot, saca a los hombres que han venido a tu casa para que los conozcamos». Lot sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía exactamente cuáles eran las intenciones de aquellos hombres. Se apresuró a salir y cerró la puerta detrás de él. Con desesperación les suplicó: «Hermanos míos, no hagan esta maldad». Pero la multitud no escuchaba razones. Su maldad era tan profunda que incluso se burlaron de Lot, diciéndole: «¿Quién te crees que eres para juzgarnos? Eres un extranjero y ahora te atreves a darnos órdenes. Te trataremos peor que a ellos». Y avanzaron para derribar la puerta. En ese instante, las puertas se abrieron de golpe y los 2 ángeles extendieron sus manos, tomando a Lot y arrastrándolo dentro. Luego, con un poder celestial, cegaron a todos los hombres que estaban afuera. En un instante, la multitud quedó sumida en una confusión total, tropezando y tambaleándose sin poder encontrar la entrada. Los ángeles miraron a Lot con urgencia y le dijeron: «¿Tienes aquí alguien más? ¿Yernos, hijos, hijas o cualquier otro pariente en la ciudad? Sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar». El clamor contra Sodoma es tan grande que el Señor nos ha enviado para destruirla. Lot, aún en shock, corrió a buscar a sus yernos que estaban comprometidos con sus hijas.
les habló con seriedad. «Salgan de aquí porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero ellos se rieron, pensaron que Lot estaba bromeando, no creyeron en sus palabras. Cuando la madrugada comenzaba a asomar en el horizonte, los ángeles urgieron a Lot: «Rápido, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, o serás destruido junto con la ciudad». Pero Lot aún dudaba. Su corazón estaba atado a la vida que había construido en Sodoma. No quería perder todo lo que tenía. Entonces los ángeles, en un acto de misericordia, lo tomaron de la mano junto con su esposa y sus hijas y lo sacaron fuera de la ciudad. Una vez a salvo, le dieron una orden clara: «Huyan por sus vidas, no miren atrás ni se detengan en ninguna parte del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos». Lot, con miedo, rogó: «Señor, no podré escapar a las montañas. A tiempo, déjame huir a una ciudad cercana. Es pequeña y allí podré salvar mi vida». El ángel concedió su petición y le dijo: «Muy bien, huye a esa ciudad, pero date prisa, porque no podemos destruir Sodoma hasta que llegues allí». Lot corrió con su familia hacia la ciudad de Zoar. Y cuando llegó, justo al amanecer, ocurrió lo impensable. El cielo se abrió y el juicio cayó. Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. En un instante, la ciudad se convirtió en una enorme hoguera. Los edificios, las calles, los campos, todo fue consumido por la ira divina. Pero en medio de la huida, algo terrible sucedió. La esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia de los ángeles, se detuvo y miró hacia atrás. Su corazón aún estaba aferrado a Sodoma, a su casa, a su vida pasada. Y en ese instante quedó convertida en una estatua de sal. Lot y sus hijas siguieron corriendo sin atreverse a detenerse. Cuando finalmente llegaron a Zoar, el aire aún olía a azufre y cenizas. Desde allí podían ver la espesa columna de humo que se elevaba donde antes estaban Sodoma y Gomorra. Todo había sido destruido. Desde lejos, Abraham se levantó temprano aquella mañana y miró hacia Sodoma. Lo que vio fue aterrador. Una densa humareda cubría el horizonte, como el humo de un gran horno. La ciudad que había intercedido para salvar ya no existía, pero Dios había recordado la intercesión de Abraham y había rescatado a Lot. El juicio de Sodoma y Gomorra fue una advertencia eterna, una prueba de que Dios es paciente, pero también justo. Su misericordia alcanza a los que le obedecen, pero su juicio cae sobre aquellos que eligen la maldad. Y así, la historia de Lot llegó a su punto más crítico, mientras la promesa de Abraham seguía avanzando. La destrucción de Sodoma fue un punto de inflexión, pero la promesa de Dios aún estaba por cumplirse, porque en el tiempo señalado, el hijo de la promesa nacería. Detente un momento. ¿Crees que fue casualidad que estés viendo este video? Dios tiene un propósito en cada detalle, y si esta historia ha llegado hasta ti, es porque Él quiere recordarte algo importante. Dios cumple sus promesas. No importa cuánto tiempo pase, ni cuán imposible parezca. Si Él lo hizo con Abraham, también lo hará contigo. Escribe en los comentarios: espero en Dios y en su tiempo perfecto. Con tu comentario, este mensaje podrá llegar a más personas que necesitan escuchar esta palabra de fe y esperanza. Y no olvides suscribirte al canal. Cada historia aquí es una semilla de fe para tu vida. Sigamos, porque lo mejor está por venir. 12. El nacimiento de Isaac y la prueba de fe. Los días pasaban y Abraham y Sara aún meditaban sobre la visita de aquellos 3 hombres. Las palabras de Dios habían sido claras. En un año, Sara daría a luz un hijo. Pero a pesar de la promesa, había una parte de ellos que aún luchaba con la incredulidad. Sara tenía 90 años. Su cuerpo ya no era joven y la idea de concebir un hijo a esa edad parecía imposible.
Sin embargo, algo en su interior había cambiado. La risa de duda que había brotado de sus labios cuando escuchó la promesa se fue transformando en una risa de expectativa, y entonces un día ocurrió lo impensable. Sara sintió algo diferente en su vientre. Una nueva vida comenzaba a formarse dentro de ella. Poco a poco, la promesa que Dios había hecho a Abraham se volvía realidad. Con cada mes que pasaba, el milagro se hacía más evidente. Su vientre crecía y la noticia se esparció por todo el campamento. Sara estaba embarazada. El gozo de Abraham no podía ser mayor. Durante décadas había esperado este momento y ahora, con 100 años de edad, finalmente vería cumplida la promesa. Llegó el día del nacimiento y el campamento entero estaba expectante. El sol iluminaba la mañana cuando el llanto de un bebé rompió el silencio. Había nacido el hijo de la promesa. Abraham lo tomó en sus brazos y lo llamó Isaac, tal como Dios había ordenado. Su nombre significaba risa, porque Sara, que antes había reído con duda, ahora reía con alegría. Dios me ha dado risa, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo, dijo Sara, con lágrimas de felicidad en sus ojos. El niño creció fuerte y saludable. Desde el principio, Isaac fue la alegría de sus padres y la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Pero la historia no terminaba ahí. Dios aún tenía un plan mayor para Abraham, una prueba que desafiaría su fe como nunca antes. Años después, cuando Isaac ya era un joven, Dios habló nuevamente a Abraham. Pero esta vez sus palabras fueron difíciles de comprender. Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El corazón de Abraham se estremeció. ¿Cómo podía Dios pedirle que sacrificara al hijo de la promesa? Este era el niño por el cual había esperado tanto tiempo, aquel a través del cual Dios había prometido una gran descendencia. Pero Abraham conocía a Dios, sabía que su voluntad era perfecta, aun cuando no la entendía. Así que sin vacilar, se levantó temprano, tomó a Isaac y partió con 2 siervos y un asno cargado de leña. El viaje duró 3 días. 3 días de pensamientos, 3 días de preguntas, 3 días de prueba silenciosa. Finalmente llegaron al monte Moría. Abraham dejó a los siervos y continuó solo con Isaac. Cargó la leña sobre los hombros de su hijo y llevó en su mano el cuchillo y el fuego. Mientras subían la montaña, Isaac, inocente y confiado, rompió el silencio. Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respiró profundamente, miró a su hijo con amor y respondió con fe: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Al llegar a la cima, Abraham construyó un altar y colocó la leña sobre él. Luego, con manos firmes pero temblorosas, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Su corazón latía con fuerza. Elevó el cuchillo, listo para obedecer el mandato divino. En ese instante, una voz poderosa resonó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Abraham se detuvo de inmediato. «Aquí estoy», respondió con un suspiro de alivio. Entonces Dios le dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham bajó el cuchillo y miró a su alrededor. Y allí, atrapado en un matorral, vio un carnero. Dios había provisto el sacrificio. Con gozo y gratitud, tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Desde ese día, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Dios reafirmó su promesa con Abraham: «Por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré en gran manera.
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Abraham descendió del monte con Isaac, y ambos regresaron a casa con un corazón lleno de fe. Había sido una prueba difícil, pero Dios había mostrado su fidelidad una vez más. El hijo de la promesa viviría, y a través de él, un día, vendría el Salvador del mundo. 13. Muerte de Sara y compra de la cueva de Macpela. Los años pasaron, y la vida de Abraham y Sara llegó a su ocaso. Sara, la mujer que había reído primero con incredulidad y luego con gozo al ver nacer a Isaac, había sido la compañera fiel del patriarca en cada paso de su jornada. Juntos habían dejado su tierra, enfrentado hambrunas, visto milagros y sobre todo habían aprendido a confiar en Dios. Pero ahora Sara había envejecido. Sus fuerzas se habían agotado y el tiempo finalmente reclamó su vida. A la edad de 127 años, en la tierra de Canaán, Sara cerró sus ojos por última vez. Su alma partió en paz, dejando un vacío inmenso en el corazón de Abraham. La noticia se esparció rápidamente por el campamento. Los siervos, que durante años la habían servido, lloraban con profundo respeto. Isaac, su hijo amado, sintió el dolor más grande de su vida, pues su madre, aquella que lo había esperado con tanta paciencia y amor, ya no estaba. Abraham, ahora anciano, sintió el peso de la soledad como nunca antes. La mujer con la que había compartido tantas promesas ya no estaba a su lado. Sus lágrimas corrieron mientras se postraba junto al cuerpo de su esposa. Pero en medio de su dolor, sabía que aún tenía una última responsabilidad: darle a Sara un entierro digno. Hasta ese momento, Abraham era un extranjero en Canaán. Aunque Dios le había prometido aquella tierra, todavía no poseía ni un solo terreno propio. Ahora necesitaba un lugar para sepultar a su esposa. Abraham se levantó, se limpió las lágrimas y fue a hablar con los hititas, el pueblo que habitaba la región. Se presentó ante ellos con respeto y humildad. Soy forastero y extranjero entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro para enterrar a mi esposa y darle descanso. Los hititas tenían un gran respeto por Abraham. Lo consideraban un hombre noble y bendecido por Dios. Por eso le respondieron: escúchanos, Señor nuestro. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Escoge la mejor de nuestras sepulturas y entierra a tu muerta. Nadie te negará su campo. Abraham agradeció sus palabras, pero tenía en mente un lugar específico. Se dirigió a Efrón, un hitita, que poseía un campo con una cueva llamada Macpela. Ese era el lugar que quería. Si me lo permites, te pido que me vendas la cueva de Macpela que está en el extremo de tu campo. Pagaré su precio justo. Efrón, que estaba entre los ancianos del pueblo, respondió con cortesía: no, mi señor, te la doy. Te doy el campo y la cueva que está en él. Entiérrala en presencia de todos nosotros. Pero Abraham, con integridad, insistió en pagar por la propiedad. No quería recibirla como un regalo, pues sabía que Dios le había prometido aquella tierra y quería que fuera adquirida legalmente. Por favor, permíteme pagarte el precio del terreno. No quiero que me lo des. Dime cuánto cuesta y lo pagaré. Efrón finalmente accedió y mencionó el precio: 400 siclos de plata. Pero entre nosotros, ¿qué es eso? Entiérrala sin preocupaciones. Abraham entendió el valor de lo que Efrón decía y sin discutir, pesó la plata y se la entregó en presencia de los hititas. Así, la cueva de Macpela y el campo que la rodeaba pasaron a ser propiedad de Abraham. Con dignidad y amor, Abraham tomó el cuerpo de Sara y la sepultó en la cueva de Macpela, en la región de Hebrón, en la tierra de Canaán. Fue
Fue la primera posesión de Abraham en la tierra prometida, un recordatorio de que Dios cumpliría su palabra. Aquel lugar se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios. No solo Sara sería enterrada allí, sino que con el tiempo, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea también descansarían en ese lugar. El sol descendió en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. Abraham, de pie junto a la tumba de su amada, sabía que su historia aún no terminaba, pero en su corazón tenía la certeza de que el Dios que le había prometido una tierra y una descendencia numerosa era el mismo que lo sostenía en medio de su dolor. Sara había partido, pero la promesa de Dios seguía viva. 14. El matrimonio de Isaac con Rebeca. Después de la muerte de Sara, Abraham sintió el peso de los años en sus hombros. Había sido testigo de muchas promesas cumplidas, pero aún quedaba una tarea crucial antes de partir de este mundo: encontrar una esposa para su hijo Isaac. Isaac ya era un hombre, y Abraham sabía que no podía casarse con cualquier mujer de la tierra de Canaán, pues aquel pueblo no adoraba al Dios Altísimo. La descendencia de la promesa debía continuar con una mujer que compartiera la fe en el Dios de Abraham. Consciente de esto, Abraham llamó a su siervo más antiguo y de mayor confianza, el mayordomo de toda su casa, y le hizo un encargo de suma importancia: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a buscarle una esposa. El siervo, fiel y prudente, le respondió: ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? ¿Debo llevar a Isaac hasta la tierra de donde saliste? Abraham negó con firmeza: No, no lleves a mi hijo allá. Dios me sacó de esa tierra y me prometió que esta sería para mi descendencia. Él enviará su ángel delante de ti y te guiará. Si la mujer no quiere venir, quedarás libre de este juramento, pero no lleves a mi hijo de vuelta. El siervo juró ante Abraham, y sin perder tiempo, preparó una caravana con 10 camellos, llevando presentes y riquezas. Partió hacia la ciudad de Nacor, en Mesopotamia, en busca de la esposa que Dios había preparado para Isaac. El encuentro en el pozo. Después de días de viaje, el siervo llegó a su destino. Al atardecer, se detuvo junto a un pozo a las afueras de la ciudad, donde las mujeres solían venir a sacar agua. Consciente de la importancia de su misión, se inclinó y oró con fervor: Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me ayudes hoy. Aquí estoy junto al pozo de agua, y las jóvenes del pueblo saldrán a sacar agua. Que sea la mujer que te has escogido para Isaac, aquella a quien yo diga: por favor, dame de beber, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Así sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Apenas había terminado de orar cuando apareció una joven hermosa, con una gracia y dulzura que llamaron su atención. Se llamaba Rebeca y era nieta de Nacor, el hermano de Abraham. El siervo la observó mientras ella descendía con su cántaro y llenaba agua del pozo. Con fe se acercó y le pidió: por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Rebeca, con una sonrisa amable, respondió con generosidad: bebe, mi señor. Y sin dudarlo, inclinó su cántaro para que él bebiera. Pero lo que sucedió después confirmó la señal de Dios: también sacaré agua para tus camellos, hasta que hayan bebido suficiente. El siervo de Abraham la observó en silencio mientras Rebeca corría de un lado a otro, sacando agua no solo para él, sino para los 10 camellos que había traído. Esto era una señal extraordinaria, pues un solo camello podía beber hasta 100 litros de agua después de un largo viaje. Ella no solo había mostrado amabilidad, sino también disposición y trabajo arduo. Cuando terminó,
El siervo tomó un pendiente de oro y 2 brazaletes y los puso en sus manos. ¿De quién eres hija? Dime, ¿hay lugar en la casa de tu padre para hospedarnos esta noche? Rebeca respondió con alegría. Soy hija de Betuel, hijo de Nacor y Milca. En nuestra casa hay lugar para hospedarte y suficiente forraje para tus camellos. Al escuchar esto, el siervo cayó en tierra y adoró al Señor. Bendito sea el Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y fidelidad. El Señor me ha guiado a la casa de los familiares de mi señor. La petición de matrimonio. Rebeca corrió a casa y contó todo a su familia. Su hermano Labán, al ver las joyas que llevaba y escuchar lo que había sucedido, salió rápidamente al encuentro del siervo y lo invitó a entrar en su hogar. Después de ser recibido con hospitalidad, el siervo se negó a comer hasta que explicara su misión. Narró todo lo que había ocurrido, desde el encargo de Abraham hasta la señal que Dios había cumplido en el pozo. Entonces preguntó con solemnidad: si están dispuestos a mostrar bondad y fidelidad a mi Señor, díganmelo. Si no, también díganmelo para saber qué camino tomar. Betuel y Labán, asombrados por la obra de Dios, respondieron: esto viene del Señor. No podemos decir nada en contra. He aquí Rebeca, tómala, y que sea esposa del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Al escuchar esto, el siervo se postró y adoró a Dios. Luego sacó joyas de oro y plata, vestidos y regalos, y los entregó a Rebeca y su familia. La decisión de Rebeca. A la mañana siguiente, el siervo pidió partir cuanto antes. Pero la familia de Rebeca, deseando que se quedara unos días más, dijo: que la joven se quede con nosotros al menos 10 días, luego podrá irse. El siervo insistió: no me detengan. El Señor ha prosperado mi camino. Déjenme ir a mi Señor. Entonces decidieron preguntarle a Rebeca directamente: ¿irás con este hombre? Sin dudarlo, con determinación y confianza en el plan de Dios, Rebeca respondió: sí, iré. Así la familia la bendijo y le dijo: hermana nuestra, que seas madre de millares y que tu descendencia posea las puertas de sus enemigos. El encuentro de Isaac y Rebeca. El viaje de regreso fue largo, pero Rebeca tenía paz en su corazón. Sabía que iba hacia un destino preparado por Dios. Isaac, por su parte, había salido al campo al atardecer para meditar. Mientras caminaba, levantó la vista y vio en la distancia una caravana de camellos acercándose. Rebeca también miró y vio a un hombre caminando en el campo. Con emoción preguntó al siervo: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor. En ese momento Rebeca cubrió su rostro con un velo en señal de respeto. El siervo relató a Isaac todo lo sucedido, desde la oración en el pozo hasta la decisión de Rebeca. Entonces Isaac la tomó como su esposa y la llevó a la tienda de Sara, su madre. Y así, en un acto de amor y consuelo, Isaac encontró en Rebeca la compañía y el cariño que llenaron su corazón después de la pérdida de su madre. Dios había guiado cada paso de esta unión, asegurando que la promesa hecha a Abraham continuara a través de Isaac y Rebeca. El plan de Dios siempre se cumple. 15. El último legado de Abraham. El tiempo pasó, y Abraham, el hombre que había dejado su tierra siguiendo la voz de Dios, el que había visto la fidelidad divina en cada paso de su vida, ahora era un anciano de edad avanzada. Sus cabellos eran blancos como la nieve y su rostro estaba marcado por los años, pero en sus ojos aún brillaba la fe inquebrantable que lo había guiado durante toda su vida. Isaac, su hijo de la promesa, ya estaba casado con Rebeca, y la promesa de Dios seguía avanzando. Sin embargo, aunque la historia de Isaac estaba apenas comenzando, la de Abraham llegaba a su conclusión. Pero antes de partir, Abraham aún tenía más que hacer.
después de la muerte de Sara, tomó por esposa a Setura, con quien tuvo varios hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Estos hijos también fueron bendecidos con riquezas y territorios, pero Abraham sabía que la promesa de Dios estaba sobre Isaac. Por eso, antes de que llegara el día de su partida, tomó una decisión sabia: repartió sus bienes. A los hijos de Setura les dio regalos y los envió lejos, hacia el oriente, para que no disputaran con Isaac la herencia de la promesa. A Isaac, en cambio, le dio todo lo que poseía, asegurando que la bendición de Dios continuara con él. La muerte del padre de la fe. Finalmente, después de una vida llena de aventuras, pruebas, victorias y la constante compañía de Dios, Abraham murió en paz a los 175 años. No hubo temor en su corazón, no hubo angustia en su alma, solo la certeza de que había vivido cada día según el propósito divino. Isaac e Ismael, sus dos hijos mayores, se reunieron para darle sepultura. En un gesto de respeto y unidad, dejaron de lado cualquier diferencia y juntos enterraron a su padre en la cueva de Macpela, el mismo lugar donde años atrás había sepultado a Sara. Así terminó la vida de Abraham, pero no su legado. Dios lo había llamado padre de multitudes, y así fue. Su descendencia se multiplicó, tal como Dios había prometido. De su linaje surgirían reyes, naciones y finalmente el Salvador del mundo, Jesucristo. Su historia no fue solo la de un hombre, sino la de una fe que trascendió generaciones, porque cuando Dios hace una promesa, Él la cumple, y la vida de Abraham es testimonio eterno de que el justo vive por la fe. La historia de Abraham había terminado, pero la historia del pueblo de Dios apenas comenzaba. Abraham caminó por fe, enfrentó pruebas, esperó cuando todo parecía perdido y, al final, vio la fidelidad de Dios en cada promesa cumplida. Su historia no es solo un relato antiguo, es un reflejo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Quizás hoy te sientes como Abraham en su espera, mirando el cielo y preguntándote: ¿cuándo se cumplirá lo que Dios me prometió? Pero recuerda, el tiempo de Dios nunca falla, y así como Él cumplió con Abraham, también cumplirá contigo. No te rindas, no dudes, no temas. Sigue caminando, porque si Dios te hizo una promesa, Él la cumplirá. Esta fue la historia de Abraham. ¿Estás listo para creer en la promesa que Dios tiene para ti? Antes de irte, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita para no perderte más historias impactantes como esta. Y no te quedes con esta palabra solo para ti. Compártela. Envíasela a alguien que necesite recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo video.